Se continúa con el tercer elemento del principio test de proporcionalidad, consistente en el principio o subjuicio o subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido. Así se denomina el tercer elemento. Subjuicio o subprincipio de proporcionalidad en estricto sentido. Se recuerda que también se conoce este subprincipio o subjuicio de proporcionalidad en estricto sentido como balanceo o ponderación simple. El nombre con el que más se conoce esta tercera manifestación o tercer nivel de estudio bajo el espectro del principio test de la proporcionalidad es el de proporcionalidad en estricto sentido. Recuerden que al iniciarse este conversatorio sobre el principio test de la proporcionalidad se hizo alusión en el plan de trabajo que este subprincipio o subjuicio de valor de la proporcionalidad en estricto sentido tiene que desarrollarse en 4 pasos. Si ustedes van al inicio una vez más del conversatorio, recordarán que el paso número 1, y que se va a hacer explícito y a desarrollar en este momento, es proporcionalidad de las posiciones jurídico-constitucionales involucradas en la tensión constitucional. Vamos a ubicarlas en las diapositivas iniciales. Entonces, fíjense, paso número 1, se repite, proporcionalidad de las posiciones jurídico-constitucionales involucradas. Estado versus persona. Paso número 2. Proporcionalidad del espacio de la intervención a la posición ius fundamental de la libertad humana. Paso número 3. Proporcionalidad del tiempo de la intervención en la libertad fundamental del sujeto asegurable. Y paso número 4, proporcionalidad por situación evidente de indefensión del Estado. Entonces, debe usted tener en cuenta que esos 4 pasos son los que se tienen que desarrollar siempre, 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 frente a cualquier imposición de medida de aseguramiento, sea esta no privativa de la libertad o sea privativa de la libertad. Entonces, a continuación, lo que se va a realizar es la explicación respectiva con relación al paso número 1. Entonces, vamos a ubicarnos nuevamente en las diapositivas. Vamos una vez más a leer el primer paso. El paso número 1 del principio test de proporcionalidad en estricto sentido es proporcionalidad de las posiciones jurídico-constitucionales involucradas, Estado versus individuo. Pues naturalmente aquí se debe tener en cuenta lo siguiente. 1. Fíjense que el test de proporcionalidad, una vez más se dice aquí, es un test de comparación. 2, que el test de proporcionalidad, al ser un test de contraste o comparación o parangón, ¿qué es lo que hace? Coteja mínimo 2 extremos en conflicto o en tensión. 3, que frente al ejemplo que estamos teniendo presente, la tensión se presenta entre el Estado y la persona humana sometida al trámite penal. 4, siempre, 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 la tensión, la colisión estará dirigida a establecer ¿qué? La prevalencia
de una de las posiciones jurídicas involucradas en el conflicto constitucional, sea que prime la posición jurídica del Estado sobre la persona humana o viceversa, la de la persona humana sobre el Estado. 5. Que en la fase del principio de proporcionalidad vinculada con el subprincipio o subjuicio de proporcionalidad en estricto sentido, también se realiza este cotejo o comparación, y por cierto, es la comparación propiamente dicha y por excelencia la que se establece en el subprincipio, subjuicio de valor constitucional de la proporcionalidad en estricto sentido dentro del principio test de la proporcionalidad. 6. Este paso, o mejor, este elemento de la proporcionalidad en estricto sentido es la más extensa de todas. 7. Es la más extensa de todas por una razón, porque aquí se va a condensar lo que se plasmó en el resultado del balanceo en la categoría de la adecuación. También se recoge y se tiene en cuenta la conclusión del balanceo que se efectuó en la categoría de la necesidad. 8. Al recogerse el resultado de los balanceos anteriores, aquí se realiza un balanceo unificante con criterios adicionales que le va a permitir a la Fiscalía General de la Nación, al juzgador de garantías y a los demás actores dentro de la respectiva audiencia de aseguramiento procesal personal, definir si resulta legítima, es decir, acorde con el texto de la norma fundamental, o mejor, con el bloque de constitucionalidad, la imposición o no de una cautela personal provisional como medida preventiva dentro del desarrollo del proceso debido penal. Teniendo presente los 8 criterios antes enunciados, pues entonces va usted, Fiscalía General de la Nación, juzgador de garantías, defensa, representación del Ministerio Público y o representación de las víctimas, proceder del siguiente modo. En este caso, siguiendo el hilo, quien habla de actuar como si fuese representante del Estado penal a través de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, como estamos ubicados dentro del panorama del paso número 1, tiene que ubicar usted la atención particular o específica que representa este paso número 1, en el cual se va a definir si es viable una desproporción entre Estado y persona, buscándose frente al ejemplo del testigo amenazado, presionado, coaccionado, sobornado, si esa desproporción constitucional favorece al Estado frente a la persona humana, o se impone o triunfa el derecho fundamental a la libertad de la persona humana, que será superior o prevalente, si ese es el resultado, frente al interés del Estado en la tutela o el amparo de una prueba de carácter testimonial. Entonces, esa tensión que se especifica aquí en el paso número 1 se va a ver representada en la diapositiva siguiente en los términos que van a aparecer seguidamente. Esa es la tensión. Atribuciones, deberes, cargas, obligaciones, funciones, Estado y testigo, versus derechos, garantías, deberes, cargas, obligaciones, sujeto asegurable. Miren aquí que debe
la Fiscalía General de la Nación como representante del Estado Penal para realizar un juicio de proporcionalidad en estricto sentido de manera correcta, tener presente las dimensiones de los extremos de esta tensión constitucional. Fíjense que ya en el paso número 1 se especifica la tensión, pero aquí ya va a estar mucho más detallada y particularizada. ¿Cómo se expresa esa tensión? Entre Estado e individuo normalmente se aduce de esa manera, en este momento entre Estado y persona humana. Pero el Estado y la persona humana, desde el punto de vista normativo, pues naturalmente tienen que reconocimientos en un estatuto normativo, sea este reflejado en el bloque de constitucionalidad y o en el bloque de legalidad. Y se van a ver representados a través de atribuciones, deberes, cargas, obligaciones, funciones, que aquí debe cumplir el Estado y naturalmente el testigo. Ese sería el primer extremo del conflicto. Versus, una vez más, significa colisión, conflicto, tensión. Entonces, Estado con sus cargas, sus deberes, sus atribuciones, sus funciones, sus obligaciones. El testigo con sus funciones, obligaciones, cargas, deberes, atribuciones. Debe compararse con los derechos, garantías, pero más allá de derechos, garantías, también deben tenerse en cuenta deberes, cargas, obligaciones. ¿De quién? Del otro extremo del conflicto constitucional aquí, visto desde el punto de vista del aseguramiento procesal personal. Y por supuesto que corresponde al sujeto asegurable. El sujeto asegurable no solo cuenta con derechos y garantías, que es lo que usualmente se precisa en las audiencias preliminares, sobre todo por parte de los colegas de la defensa, ¿no? Aparte de derechos y garantías, el procesado también tiene deberes y tiene cargas, obligaciones dentro de la actividad procesal. Uno de esos deberes o deudas es respetar la prueba de la contraparte, en este caso un testigo, y más allá, respetar la dignidad humana de esa persona técnicamente dentro de un proceso denominado testigo. Eso es una deuda constitucional de respeto de una persona a otra. Una carga que por mucho que se inquiete el procesado o sujeto asegurable por el temor de lo que pueda decir, esa prueba testimonial ha de abstenerse de tener contactos con esa prueba testimonial amenazantes, irregulares, ilícitos, en todo caso negativos. Esa es la carga, una abstención. Y las obligaciones que aquí se generan ya son de otro carácter en relación con otros temas de debido proceso penal. Para que haya equilibrio dentro de la proporcionalidad en estricto sentido, pues tenemos que hablar de estos componentes, así como están plasmados en la diapositiva, entre Estado testigo versus ¿quién? Sujeto asegurable con sus respectivas atribuciones, deberes, cargas, obligaciones, funciones, derechos, garantías y también deberes, cargas, obligaciones. Esto debe tenerse en cuenta porque le va a permitir a usted hacer la comparación para poder proporcionar o balancear, hacer lo que usualmente desde el punto de vista gestual, con las manos uno observa cómo en las audiencias la fiscalía y las demás partes sopesan, mueven las manos verticalmente hacia arriba y hacia abajo con movimientos disímiles, indicando un ejercicio de equilibrio, proporción. Pues es aquí donde va a precisarse y a tener el mayor desarrollo el análisis de esa proporción.
debe tenerse en cuenta lo siguiente. El test de proporcionalidad en general y en particular las categorías de adecuación o idoneidad, necesidad o alternatividad y proporcionalidad en estricto sentido, balanceo o ponderación simple, no tienen por objetivo buscar una proporción aritmética. Es decir, que el resultado total del test de la proporcionalidad origine un equilibrio 50-50. No, el test de proporcionalidad tiene un sentido que va más allá. Y si ustedes lo comprenden de esa manera, la significación de la proporcionalidad en realidad es una desproporcionalidad, que se identifica con lo que usualmente se conoce en aritmética como una progresión geométrica. Entonces son relaciones, por ejemplo, de 2 a 10, de 20 a 100, si se quiere así, de 1000 a 7000, etcétera. Fíjense que son desproporciones. Entonces aquí la justicia constitucional del principio test de la proporcionalidad lo que busca es ¿qué? Justificar a través de la norma fundamental, o mejor del bloque de constitucionalidad, que una desproporción sea ¿qué? Justa. Fíjense que es muy obvio el ejercicio, porque lo que se va a buscar entre esta tensión que se está señalando es que uno de los extremos tenga éxito y el otro extremo sea ¿qué? Derrotado. O puede pasar, en este caso, que el sujeto asegurable se lleve el triunfo de la conclusión del test y el derrotado sea ¿quién? El Estado. Entonces siempre va a haber un perdedor. Ya, discúlpeme que lo diga de esa manera. Constitucionalmente se dice que siempre va a haber una posición sacrificada para amparar y proteger la posición constitucional correlativa. Hecha esta aclaración, entonces debemos ubicarnos otra vez en el ejemplo. Recuerden ustedes que esta persona llamada Napoleón Bonaparte está sobornando aquí a esta ficha que es el testigo nuestro de todo este tiempo, coaccionando, presionando y cometiendo otro tipo de comportamientos ilícitos e inconstitucionales. ¿Por qué los está ejecutando? Porque este es un testigo de cargo, testigo de acusación, que va a declarar muy seguramente, si es decretado en la respectiva audiencia preparatoria, en un juicio oral contra este sujeto, Napoleón Bonaparte. Entonces, recuerden ustedes que ese es el ejemplo que estamos desarrollando con la finalidad de aplicar el test de proporcionalidad. Entonces usted tiene 3 actores con el propósito de realizar el test de la proporcionalidad. ¿Cuáles son? El Estado, el testigo y el sujeto asegurable. Entonces ese es un primer paso, ¿no? Que usted haga una lista de los extremos del conflicto constitucional. En el ejemplo, una vez más, son 3: Estado, testigo y sujeto asegurable. Entonces usted toma esos 3 actores y usted va a hacer lo siguiente. Usted va a diseñar ¿qué? Un cuadro, ¿no es cierto? Como son 3 los actores, entonces usted edifica su cuadro con 3 columnas. A la primera columna, pues por supuesto le va a llamar ¿qué? Estado, como aparece en el ejemplo aquí. A la segunda le va a denominar
testigo, y a la tercera, sujeto asegurable, fíjense. Y ustedes van a observar que dentro de cada columna, entonces la columna del Estado, la columna del testigo y la columna del sujeto asegurable, tiene un contenido. Entonces aquí van a observar que, por ejemplo, hay un punto 1 de Estado, hay un punto 2 de testigo y hay un punto 1 de sujeto asegurable. Vamos a adelantar un poco la gráfica para que ustedes observen que en la categoría o la columna, como venimos mencionándola, de Estado hay un número 2, de testigo hay un número 2 y de sujeto asegurable hay un número 2. Una vez más, en la columna de Estado hay un número 3, en la columna de testigo hay otro número 3 y en la columna del sujeto asegurable hay un número 3. Para realizar este ejercicio, en este caso se tuvo en cuenta un total de 7 puntos. ¿No? 7 puntos. Fíjense, son 7 puntos. El punto 7 del Estado, el punto 7 del testigo y el punto 7 del sujeto asegurable. Estos 7 puntos pueden ser estándar, es decir, pueden ser utilizados para todas las finalidades. Claro que las finalidades del 308 numerales 2 y 3 tienen unas especificidades que han de numerarse en la columna Estado, que han de numerarse en el sujeto asegurable y que han de numerarse en lugar de testigo, por ejemplo aquí, diría peligro para la comunidad. Entonces hay unas especificidades. Bien, este cuadro lo que les va a posibilitar a ustedes es que van a balancear qué ejercicio se va a hacer aquí, se va a proporcionar, se va a lograr el desequilibrio constitucional que se busca, se va a ponderar. Aquí empieza con el paso 1 lo que propiamente significa eso, balancear o ponderar. ¿Y cómo se va a realizar esa ponderación? Miren, doctores, por eso se enumeran los contenidos que aparecen reflejados en cada columna. La ponderación, ¿en qué consiste? En una comparación, en un contraste, en un cotejo, en un parangón. Entonces, aquí vamos a ponderar lo que aparece en el factor 1 del Estado con lo que aparece en el factor 1 del testigo para compararlo con lo que aparece planteado en el factor 1 del sujeto asegurable. Ese ejercicio de comparación se denomina ponderación. Miren en el primer ejemplo. Como usted eligió el medio 5, que fue el resultado de la necesidad dentro del principio test de la proporcionalidad, usted va a comenzar a partir de estas columnas a ponderar por qué razón ese medio número 5 que corresponde a la medida carcelaria es la idónea, útil y además necesaria para amparar a este testigo. Pues aquí viene esta argumentación desde la posición jurídico-constitucional y naturalmente fáctica y ya como se dijo con antelación desde el punto de vista probatorio. Entonces tenemos, para efectos de la ponderación, se dice algo así como se le manifiesta al adjudicador de justicia de garantías
que los tres factores que se han de tener presentes para la ponderación y balanceo que legitiman la procedencia del aseguramiento procesal en establecimiento carcelario implica la comparación de funciones, atributos, derechos, garantías, cargas, etcétera, que le corresponden al Estado, que le corresponden al testigo, que le corresponden al sujeto asegurable. Y teniendo presente todas esas atribuciones, cargas, obligaciones, funciones, etcétera, o derechos, garantías y también cargas, deberes, obligaciones, etcétera, por parte del sujeto asegurable, es lo que se pretende comparar. Entonces, usted comienza aquí, en la categoría Estado o la columna Estado, especificándole al juzgador de garantías que dentro del problema fáctico que se presenta, que es una amenaza, coacción, soborno y presión a un testigo por parte de Napoleón Bonaparte, frente a esas amenazas o conductas antijurídicas del procesado, el Estado tiene una función. Uno. Entonces, a medida que usted vaya experimentando el test en la práctica, pues se le facilitará más, pero puede leerlo y decir, uno, función de veredicción, de justicia y reparación, función definida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también en el preámbulo de la Constitución y en el artículo 2 de la norma fundamental, al tiempo que de ese mismo estatuto fundamental, el artículo 5 y el 5 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, ya usted fija ahí el primer criterio para comparar y comenzar a hacer el balanceo. No es desconocido para absolutamente ningún actor que intervenga de una u otra forma, directa o indirectamente dentro del debido proceso penal, que el Estado penal y cualquier otro sector del Estado jurisdiccional tiene que garantizar ¿qué? Verdad, justicia y reparación. Y los mandatos que se acaban de mencionar, pues están establecidos, eso es bastante diciente y notorio por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio lugar a nuestro artículo 132, todo lo concerniente a la posición de la víctima dentro del debido proceso penal. Y aparte de eso, va a tener usted en cuenta el preámbulo de la Constitución, que va a decir que el Estado, a través de esa garantía de veredicción o de verdad, de justicia y reparación, tiene que asegurar la justicia, dice el preámbulo. Y el artículo 2 reitera ese preámbulo cuando manifiesta, estamos hablando del artículo 2 de la norma fundamental de la Constitución Política, que el Estado debe garantizar la vigencia de un orden justo. Y el artículo 5 del Código de Procedimiento Penal, que ordena que la judicatura en general, tanto la de garantías como la de conocimiento, debe regirse por el imperativo de la verdad y la justicia. Usted lo puede hacer más sencillo y decir que la función del Estado jurisdiccional, desde el punto de vista penal o del Estado penal o del Estado jurisdiccional penal, es la función de veredicción, justicia y reparación, punto, y plantear el criterio de esa forma. Si quiere darle más certeza y seguridad, más persuasión, pues puede citar las normatividades que se acabaron de citar. Entonces, teniendo presente eso, usted salta al factor 1 de la columna del testigo. Y miren, uno de los deberes que deben tener las fuentes de prueba dentro del debido proceso penal. Lo primero que debe establecerse de un testigo es que tiene el deber de ¿qué? De declarar. Eso es así de sencillo. Pero miren
que aquí debe usted examinar. Este deber de declarar, es decir, declarar lo que es cierto, lo verdadero, ¿respeta esta función de veredicción del Estado? Sí. ¿Este deber de declarar hace justicia? Sí. ¿Este deber de declarar si es cierto gratifica o facilita una reparación? Sí. El balanceo entre estos dos va a ser que son coincidentes, que son compatibles. ¿Esta función es lícito constitucional? Sí. ¿Esta función es lícito constitucional? Sí. Ahora vamos a mirar el factor 1 del sujeto asegurable. Y miren lo que dicen. Quiero que recuerden lo siguiente. Que en la adecuación se definió que el fin ilegítimo del sujeto asegurable era ilegítimo en tanto que constituía un abuso en el ejercicio de la libertad fundamental. ¿Se acuerdan? Porque la libertad fundamental no está ejercida para acosar, amenazar, sobornar a los demás cuando se comprometen de una u otra forma con un proceso penal. Pues tengan en cuenta ese resultado. Ese resultado debe aparecer aquí en el factor 1 para compararlo con lo que hemos hecho en el Estado y con el testigo. Entonces miren lo siguiente. Usted aplica eso que dio como resultado en la adecuación y escribe: si el sujeto asegurable Napoleón Bonaparte frente al testigo ha constituido ese soborno, esa amenaza, esa coacción, esa presión, entonces usted especifica en este factor 1. Entonces voy a solicitar la colaboración de uno de los compañeros de oficina para leer lo que dice la categoría o la columna del sujeto asegurable, que repito, reitera lo que arrojó la adecuación en los siguientes términos. Entonces, por favor, doctor Rómulo Manuel. Interés particular ilícito, con ejercicio abusivo de la libertad fundamental, contraviene. Entonces, ojo, fíjese que acaba de leer lo que ya se había dicho en la adecuación. Que los derechos garantías de don Napoleón Bonaparte desde el punto de vista procesal y de su libertad fundamental no pueden admitir ¿qué? Conductas antiprocesales contra el testigo. Eso fue lo que se concluyó en la adecuación, pues eso lo estamos escribiendo aquí, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir lo mismo. Hay un ejercicio abusivo de la libertad fundamental de parte de Napoleón Bonaparte, es decir, del sujeto asegurable. Y ese abuso del derecho, vamos a continuar con la lectura, dice, contraviene. Vamos a mirar qué contraviene. El artículo 1 de la norma fundamental, porque atenta contra una prueba. Más fuerte, por favor. El artículo 1 de la norma fundamental, porque atenta contra una prueba para definir la verdad, la justicia y la reparación. Hasta del ahí. caso. Miren, ¿qué dice la función 1 o el factor 1 Estado? Garantíceme verdad, justicia y reparación. ¿Qué me dice la columna 2 testigo? Diga la verdad para que yo pueda hacer justicia como Estado y reparar, si es del caso, a las presuntas víctimas. Y mire lo que me está diciendo la columna del sujeto asegurable. Con esas conductas antiprocesales, usted me está ¿qué? Atentando contra una prueba, o sea, este testigo que me impide establecer la verdad, garantizar justicia y asegurar una eventual ¿qué? Reparación. Ah, fíjense que aquí ya hay una contradicción entre lo que hace el sujeto asegurable, lo que tiene que hacer el testigo y lo que tiene que hacer el Estado. Adivinen quién va ganando aquí. El Estado y su testigo. Entonces, ¿quién tiene que perder? Al menos aquí prima facie, todavía no hemos terminado, esta competencia en términos de conflictos constitucionales, el sujeto asegurable. Entonces, continuemos la lectura. Entonces, me atenta contra
principios constitucionales como la verdad, la justicia y la reparación del caso, coma, peligro o riesgo para la evidencia testifical conforme se describe en el artículo 308, numeral primero, en consonancia con el artículo 309 del Código de Procedimiento Penal. Bien, vamos a devolvernos y fíjese que se nombraron y se hizo mención de unos artículos. Se hizo explícito el articulado de la columna Estado. Hombre, simplemente para que se informen, usted va a mencionar esos artículos al juzgador de garantía a las demás partes, pero solo para efectos aquí de repasar, va a hacerse la lectura de los que se refieren al deber de declarar de los testigos. ¿Está? Entonces, por favor, una vez más, doctor Rómulo Manuel, el artículo 95 de la Constitución Política. Numeral 5. De los deberes y obligaciones, numeral 5. ¿Otra vez? ¿De los qué? De los deberes y obligaciones, Oigan. numeral 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. Entonces, esta parte de este numeral quinto hace alusión a la vida cívica. Dentro de lo cívico no solamente tiene que aparecer el aspecto político, sino la contribución que debe realizar cualquier ciudadano testigo de un hecho a la civilidad de la administración de justicia. Y lo propio ocurre con la comunidad, porque la comunidad tiene un interés de realización de justicia en términos societales, estatales, jurídicos. Entonces, ese deber del testigo, en términos de deber de declarar en un proceso penal como en este caso, tiene un mandato constitucional previo que se establece en ese artículo 95, numeral quinto. Y van a ver cómo se replica en los numerales 6 y 7 de ese mismo artículo 95. Leamos el 6. Numeral 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Pues uno de los fines del proceso es ¿cuál? La paz. Y ese testigo ha de declarar en la calidad de deber constitucional para contribuir a esa norma jurídica de derecho fundamental, en el sentido de derecho constitucional, como derecho constitucional, no como deber constitucional. El 7. Numeral 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia. Otra vez, 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la Administración de Aquí no es Justicia. solamente con impuestos y subvencionar gastos e inversiones al poder jurisdiccional del Estado. Esa es una forma de colaborar, es un deber, por eso surge el deber de declarar del testigo. Entonces, fíjense que se citaron las normas de la columna Estado y de testigo, pero hay unas para efectos de la comparación o de la ponderación normativa que competen a la columna del sujeto asegurable, y tenemos el artículo número 1 de la Constitución Política. Artículo número 1. Formas y caracteres del Estado. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que integran y en la prevalencia del interés general. El énfasis que tiene que hacerse con el artículo primero de la Constitución Política es el siguiente: que con esos comportamientos antiprocesales por parte de Napoleón Bonaparte, que es el sujeto asegurable o persona humana como sujeto pasivo de la persecución penal, debe acatar esa regla que es un fundamento del Estado constitucional de derecho, que es la prevalencia del interés general. ¿Y qué dice el interés general? Pues lo que le asigna jurídicamente al Estado en la columna del Estado en el factor 1 y en la columna del testigo en el factor 1. Es decir,
¿Qué dice el interés general? Garantíceme, yo como sociedad espero esa garantía de verdad, justicia y reparación. Le dice al Estado ese interés general. ¿Y qué le dice ese interés general al testigo? Necesito que usted se acorde con esa exigencia trial de verdad, justicia y reparación, y por eso le asigno socialmente un deber de declarar. Por favor, no va a decir mentiras ni a callar la verdad en un debido proceso. Y miren lo que hace el sujeto asegurable. Con las conductas antiprocesales injurídicas, lo que dice es, el interés general no me interesa, quiero hacer prevalecer mi interés particular, pero resulta que aquí ese interés particular es ¿qué? Ilícito. Y los intereses generales de la columna del Estado, de la columna del testigo, en el factor 1 de la ponderación dice que esa justicia, verdad y reparación es una aspiración y una teleología que lícita. Entonces, miren que lo propio se va a realizar con los otros 7 factores. Recuerden que al principio examinamos que hay 7 factores para este ejercicio, para comparar si los intereses del extremo del Estado y del testigo triunfan sobre el del sujeto asegurable. Recuerden que la Fiscalía General de la Nación, en este caso de Napoleón Bonaparte, está solicitando el medio número 5, que es una medida carcelaria. Examínese ahora el 2. Hay otro argumento jurídico aquí en 1, pero ya es suficiente con eso. Miren esta que es más sencilla. ¿Qué dice la columna de Estado? Recuerden, está la columna de Estado en el color café, esta es la columna del testigo en color morado y esta es la columna del sujeto asegurable en color rosado. Entonces vamos, factor número 2, columna Estado. Bueno, ponderemos factor número 2, a ver qué dice. Dice, prevalencia del interés general sobre un interés particular ilícito con abuso del derecho a la libertad fundamental. Fundamento jurídico, artículo 1 de la Constitución, fue el que acabamos de mencionar. Pero ojo, es que la prevalencia del interés general es uno de los fundamentos del Estado constitucional de derecho. Entonces, ¿qué me debe garantizar desde la proporcionalidad constitucional aquí en este caso la columna Estado? Asegurar que todos los intereses jurídicos constitucionales desarrollen ese interés ¿qué? General. Ahora, comparemos este factor 2 de la columna Estado con el factor 2 de la columna testigo. Entonces, usted puede reducir esta, 2, la del Estado, prevalencia interés general sobre el interés del procesado, punto. Ahora toma la 2 para hacer la comparación o la proporción entre Estado y testigo. Entonces, 2, dice, el testigo, recuerden que en el fundamento 1 dice que tiene el deber de declarar, ¿verdad? Y uno de estos factores constitucionales está involucrado ¿en qué? En el fundamento constitucional del principio de la solidaridad. ¿Solidaridad con quién? Con el Estado penal, con la administración de justicia, con la víctima del delito cometido por Napoleón Bonaparte. Eso es una solidaridad. Piensen ustedes en que esta persona, ante las coacciones, amenazas, sobornos y presiones de Napoleón Bonaparte, no quiera ir a declarar o vaya a ir a declarar contra la verdad o callarla total o parcialmente. ¿Está faltando a qué? A la verdad y por tanto a este principio constitucional que es la solidaridad. Y miren que se encuentra ¿dónde? En la Constitución Política, norma fundamental, artículo 1.
Una vez más, por favor, doctor Rómulo Manuel, leamos el artículo primero por una razón, porque la solidaridad es uno de los fundamentos del Estado social de derecho. Artículo primero de la Constitución Política. Artículo primero. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa, pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y la prevalencia del interés general. Fíjense que ahí está el planteamiento. Y el artículo primero de la Constitución Política, al igual que el preámbulo y artículo 2, hasta el primer título, son los principios fundamentales del Estado. ¿Estoy en lo correcto, doctor Leguía? Título 1. ¿No dice en ese código? Eso ahí. De los principios fundamentales. Oiga, es lo que origina, lo que da génesis, lo que produce, lo que constituye, lo que hace nacer el sentido del Estado constitucional de derecho. Entonces, miren, ustedes, por favor, la cámara a la diapositiva. Esta prevalencia del interés general tiene un interés en que este testigo sea solidario con ese interés general, con el Estado, en términos de lo que ya se dijo anteriormente, de verdad, justicia y reparación. El deber de declarar entonces genera el deber constitucional de la solidaridad. ¿Es compatible la prevalencia del interés general con la solidaridad constitucional del testigo? Sí, existe entonces aquí una compatibilidad de intereses entre Estado y testigo. Ahora hay que mirar si este señor de la columna 3, denominado sujeto asegurable en este factor 2 con el que estamos ponderando, cumple o no este interés general, permite o no que el testigo sea ¿qué? Solidario con la víctima, la administración de justicia, el Estado, la sociedad y este interés general. Y miren cómo debe especificarse. Entonces, acuérdense que esta es la columna del sujeto asegurable. Entonces dice, ¿qué viene haciendo don Napoleón Bonaparte con este testigo? Abusando de su derecho a la libertad fundamental, ¿verdad? Y miren este ejercicio abusivo a través de sobornos, coacciones, amenazas y presiones. ¿Qué norma desconoce? Es que no desconoce cualquier norma. Desconoce el artículo 95, numeral 1 de la Constitución Política. Léase, por favor, ese artículo mencionado. Artículo 95, de los deberes y obligaciones, deberes sociales, cívicos y políticos, numeral primero. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Una vez más, por favor. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Ahí está la prohibición constitucional. Es de sentido constitucional que los derechos garantías del procesado no pueden redundar en comportamientos antiprocesales contra los testigos. Entonces, un comportamiento ya consumado, potencialmente peligroso para un testigo, desconoce esa premisa número 1 del artículo 95. Regresando a las imágenes, ustedes van a observar que ese artículo 95, numeral 1, ¿no es cierto?, va a estar en consonancia con el artículo 308, numeral 1. Aquí no aparece escrito, pero usted lo puede complementar en correspondencia con el artículo 309 de la Ley 906 de 2004. ¿Qué es lo que está representando el contenido de las normas jurídicas inmediatamente referidas? Lo que describen es un abuso del derecho, sobre todo el 309, que dice que el imputado, ¿qué, doctor Leguía, el 309 o doctor Nelson Londoño? Para que ustedes observen que
típico procesalmente aquí aparece es ¿qué? Abusos del derecho, conductas abusivas por parte del sujeto asegurable. 309. Obstrucción de la justicia. Artículo 309. Se entenderá que la imposición de la medida de aseguramiento es indispensable para evitar la obstrucción de la justicia cuando existan motivos graves y fundados que permitan inferir que el imputado podrá destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar elementos de prueba, o se considere que inducirá a coimputados, testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o cuando impida o dificulte la realización de las diligencias o la labor de los funcionarios y demás intervinientes en la actuación. Entonces, de este factor que estamos ponderando, pues naturalmente tenemos que el interés superior es prevalente frente al del sujeto asegurable, ¿verdad? Este interés general es superior, porque este interés es ¿qué? Legítimo, lícito. En cambio, este abuso del derecho no. Y lo propio, el fundamento de solidaridad del testigo prima sobre el egoísmo que busca el procesado, que mediante actos consumados o peligrosos, ¿no es cierto?, comportamientos de peligro abstracto concreto, amenazan esa solidaridad y ese interés general. De este segundo punto, pues naturalmente va triunfando el extremo del Estado y del testigo contra la libertad fundamental del sujeto asegurable. Si usted quiere más argumentos, pues tiene aquí un tercer factor de ponderación. Tiene un tercer factor de ponderación. Miren lo interesante. Entonces, única y exclusivamente ahora vamos a apreciar la lectura de los artículos que usted ve reflejado en la columna Estado, en la columna Testigo, en la columna ¿qué? Sujeto asegurable, y se hará una muy corta apreciación con relación a ¿qué? A esta ponderación. Entonces, ubíquense ustedes, por favor, en el factor 3 de la columna Estado, que dice protección de los derechos y libertades por parte del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que eso es una función del Estado constitucional y tiene una fuente jurídica. Ese mandato constitucional en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución o norma fundamental. ¿Qué dice? Fines esenciales del Estado. Perdón. Fines esenciales del Estado. Fines esenciales del Estado, eso no es cualquier fin. Estamos hablando de los fines matrices, de los fines nucleares. Este es el núcleo duro, junto con el artículo 1 y el preámbulo del Estado constitucional de derecho. Continúe, por favor. Fines esenciales del Estado y misión de las autoridades. Inciso 2. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. Hasta ahí. ¿Qué operador deóntico tiene esa norma? Otra vez. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia. El operador deóntico es de mandato, permisión o prohibición. Mandato. Es de mandato. Un mandato perentorio. Entonces, tenemos la protección en esos términos. Tengan en cuenta esa norma porque es la que va a permitir la ponderación. Sáltese ahora a la columna 2, que es la relacionada con el testigo. Y allí vamos a tener presente las siguientes proposiciones normativas. Entonces aquí van a verlo ahora en la gráfica, en la columna testigo. Ustedes van a observar ahora que el testigo tiene un deber constitucional de aportar al logro de la paz.
No solo el testigo, cualquier ciudadano, cualquier sujeto constitucional. Ese deber derecho a la paz se encuentra en 3 normas de derecho constitucional. Vamos a leer la primera, la del preámbulo. Leamos el preámbulo, por favor, doctor Leguía. Preámbulo. El preámbulo de Colombia. En ejercicio de su poder soberano, representado por sus dignatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios y con el fin de fortalecer la unidad de la nación y asegurar sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz dentro de un marco... Es suficiente. Continúa el contenido del artículo, la paz. Recuerden que el preámbulo hace parte de la Constitución, del bloque de constitucionalidad. Artículo 22. Artículo 22. Derecho a la paz. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Otra vez. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Piensen en un testigo que defraude las expectativas de la víctima. El conflicto se mantiene. Sea por insatisfacción de la propia víctima contra el testigo, o incluso puede llegar esto a provocar venganzas de la víctima frente a los testigos y hasta el propio Estado. Y 95, numeral 6. 95. De los deberes y obligaciones, deberes sociales, cívicos y políticos, numeral 6. Propender al logro y mantenimiento de la paz. Eso lo hace cualquier ciudadano, y un testigo, si tiene el deber de declarar su verdad, garantiza paz en la justicia, paz en la reparación. Sus mentiras, sus manipulaciones, el hecho de dejarse sobornar o de verse amenazado o atemorizado, atenta contra eso. Hace del conflicto un conflicto jurídico interminable que puede provocar, más allá de la solución jurídico-penal que pueda establecerse en el caso de Napoleón Bonaparte, un conflicto de facto, de hecho arbitrario, por fuera del umbral de la legalidad. Ahora se van a leer las normas jurídicas que corresponden a la columna correspondiente al sujeto que asegurable. Vamos a hacer una toma mientras el doctor Leguía lee. En esta ocasión vamos a detenernos en la imagen y es la columna, una vez más señalada, del sujeto asegurable. Y las normas que compete leer en este caso son del Código de Procedimiento Penal. Entonces vamos a ubicarnos en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 140, o mejor, 141, numeral 3, 141, numeral 3. Temeridad o mala fe. Artículo 141, numeral 3. Cuando se utilice cualquier actuación procesal para fines claramente ilegales, dolosos o fraudulentos. Bueno, el proceso penal, imagínense ustedes, utilizando Napoleón Bonaparte procesado, sujeto asegurable a este testigo, dentro del proceso penal para que actúe de manera fraudulenta y desleal. Pues eso es un abuso en ejercicio de la libertad de este procesado en los términos del 141, numeral 3. Numeral 4. Cuando se obstruya la práctica de pruebas u otra diligencia. Fíjense que también aquí en este caso tiene que ver que Napoleón Bonaparte es temerario y obra de mala fe cuando soborna, coacciona, amenaza o presiona a este testigo, ¿no es cierto? Entonces, obra de esa forma según este numeral 4. El 5. Cuando por cualquier otro medio se entorpezca el desarrollo normal de la actuación procesal. Entonces, fíjense aquí, ustedes hacen la ponderación, ya la ponderación con las lecturas de las normas en sí mismas ya han resultado. Entonces tienen
que el Estado debe garantizar ¿qué? Los derechos y libertades, ¿no es cierto? Y otras garantías institucionales. El testigo está obligado y tiene un deber y a la vez derecho a la paz. Y miren lo que hace el sujeto asegurable. Poco o nada le importa el derecho a la paz, y menos la función que debe cumplir el Estado, aún con sus propios derechos y libertades. Y obra temerariamente y de mala fe. Pues, ¿cuál va a ser el resultado de este tercer factor? Pues que va el Estado y el testigo desproporcionando el balanceo en su favor y en contra de la libertad ¿de quién? Del sujeto asegurable por andar abusando del ejercicio de su libertad. Ius fundamental. Entonces, de aquí en adelante solamente vamos a leer y a citar. Ya está clarísimo. Realmente sería desgastante hacer el ejercicio para que ustedes tengan en cuenta los factores 4, 5, 6 y 7 de la proporcionalidad en estricto sentido dentro de las columnas Estado, testigo y sujeto asegurable. Entre los tres abogados que estamos presentes en esta ocasión, vamos a leer rápidamente lo que concierne a los puntos 4, 5, 6 y 7. La casilla Estado dice 4, factor 4, columna Estado. Función jurisdiccional, dice. Debe operar con moralidad, eficacia, igualdad e imparcialidad. Fuente, artículo 209 de la Constitución. Aquí habla de función administrativa, el artículo 209, pero la Corte Constitucional ha establecido que este artículo se define y permea toda la estructura del poder público del Estado. ¿Qué se busca aquí? La celeridad, la igualdad, la eficacia en términos de verdad, justicia y reparación. Eso es todo lo que se busca, es una función de la jurisdicción en términos del artículo 209. Ponderemos con la columna testigo, que dice: Deber de defensa de los derechos humanos, artículo 95, numeral 4. Eso dice el artículo 95, numeral 4, que cualquier ciudadano tiene ese deber. Pues, si hay una víctima dentro de un proceso penal y el testigo es consciente de eso, pues su deber de veracidad lo obliga a ultranza a defender un derecho humano. ¿Cuál? El derecho humano a la verdad. Miren que es un deber constitucional del testigo. Ponderemos, ¿es compatible esta eficacia, moralidad e imparcialidad de la justicia con esta defensa de los derechos humanos, que por supuesto tiene que hacer el Estado también, sino aquí para ponderar el testigo? Sí son compatibles. Ahora miremos lo que hace el sujeto asegurable y miramos la ponderación de este subfactor. Siga, por favor. Abuso de derechos en el ejercicio de la libertad. Desconoce deberes como los consagrados en el artículo 32, numeral 1 y 2. Convención Americana de Derechos Humanos y artículo 29, numeral 1 a 3 de Derechos Universales de Derechos Humanos. De la Declaración Universal. De la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, ahí termina esa parte. Vale la pena aclarar solamente lo siguiente. El sujeto asegurable no solamente tiene compromisos constitucionales internos, sino que también tiene deberes a nivel del bloque de constitucionalidad. El artículo 32, numerales 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos lo que establece son deberes de los ciudadanos, manifestando indirectamente en el contenido de esos dos numerales que no debe abusar del ejercicio de los derechos. Esta lógica del sentido de los numerales 1 y 2 del artículo 32 citado se replica en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la cual se establece en los numerales 1 a 3 del artículo 29 ese mismo deber. Pasemos al factor quinto de la ponderación
en la columna Estado. Dice, prevalencia de un derecho sustancial de carácter social. Recuerden que normalmente la prevalencia del derecho sustancial se establece a partir de las relaciones de los sujetos procesales normalmente o en cualquier dinámica no procesal ante la administración. En este caso es un derecho sustancial social. ¿Cuál? La verdad. ¿No? La verdad. La verdad que debe obtenerse ¿de dónde? De un proceso penal. Dice, este derecho sustancial social de la verdad frente a la pretensión de la verdad tergiversada que busca ¿quién? El sujeto asegurable. Entonces, este es el factor quinto de ponderación. Ponderemos. Entonces, ahora, columna testigo, factor quinto. Facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan. Artículo segundo, inciso primero, norma fundamental. Bien, eso es lo que justo dice ese enunciado jurídico, aparte de otros que contiene esta norma compleja y densa de derecho constitucional. Claro, el testigo normalmente, si no está atemorizado, ni sobornado y demás, sobornado por las malas, pues, tiene un interés en facilitar la participación en decisiones que lo puedan afectar. ¿Por qué? Adivinen qué pasa si el testigo no comparece. Es negligente, renuente, hosco, hostil. Pues pueden llegar a darle una apertura penal contra ese testigo. ¿Por qué delito? Por falso testimonio. Entonces, cuando le dicen eso a un testigo, pues el testigo tiene el deber de participar en una decisión que puede afectar, lo cual, ser sujeto de una denuncia por falso testimonio. Ahora, puede pasar que el testigo tenga algún interés directo o indirecto en el resultado del proceso penal. Pues con mayor razón habrá que facilitarle la participación. ¿Y qué tal que el testigo sea víctima al mismo tiempo? Pues con mayor razón. La pregunta aquí, ¿ese derecho sustancial social a la verdad es compatible con ese acceso a la justicia? De eso se trata, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan de parte del testigo, es decir, son compatibles estos factores número 5, tanto de Estado como de testigo. Sí, sigamos ponderando, a ver si estos factores 5 de Estado y testigo prevalecen sobre la libertad y uso fundamental del sujeto asegurable. Tenemos entonces en el factor quinto, columna del sujeto asegurable, lo siguiente. Abuso de derecho en el ejercicio de la libertad impide que el asegurable se favorezca de su propio dolo ante la administración de justicia. Nadie puede alegar en su favor su propio dolo ante la justicia. El penable no puede decir que esa conducta abusiva contra la prueba es por miedo, presión del caso, aceleramiento, actos irracionales, etcétera. Bueno, fíjense ustedes. Entonces, aquí estamos ponderando. Cuando Napoleón Bonaparte, que es el sujeto asegurable, el sujeto penable, el procesado, en este caso del ejemplo de las amenazas o conductas antiprocesales contra este testigo, ¿no?, alega diciendo, no, es que yo amenazo al testigo, lo soborno, lo coacciono, lo presiono porque tengo miedo que me condenen, yo soy inocente. Pues mis queridos, esa alegación está relacionada con el principio nemo propiam turpitudinem alegas potes. Nadie puede alegar su propio, en este caso dolo, ante la administración de justicia. Bueno, eso es un comportamiento contrario a derecho procesal penal y naturalmente en este caso no podría ser esa alegación
fíjese, está prohibida por un principio general del derecho y además no solo por un principio general del derecho, sino por el sentido de justicia que registra el sistema mixto con tendencia acusatoria plasmado en la Ley 906 de 2004. ¿Qué resultado da este factor 5 de la ponderación? Que va ganando ¿quién? El Estado, el testigo, contra el sujeto asegurable. Miremos el factor 6 de ponderación. Entonces tenemos factor 6 de ponderación, columna Estado. Dice, debe protegerse a la víctima o al testigo. Según el caso, entonces tenemos, siendo víctima o testigo, los artículos 11, literal B, para víctimas, 134 y 138. El 138, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Entonces miren, hay un deber del Estado de protección a la prueba testimonial de una víctima o de cualquier testigo en general. ¿Es lícito y legítimo constitucionalmente? Sí, claro. Ahora ponderemos el factor 6, ¿no es cierto? Pero de la columna testigo dice lo siguiente. Derecho al libre desarrollo de la personalidad, artículo 16 de la norma fundamental. Bueno, miren que ese artículo, ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el desarrollo libre de la personalidad? Ni más ni menos que eso, la libertad. Un testigo amenazado, coaccionado, sobornado, etcétera, es un testigo ¿qué? Afectado en su libre expresión de la personalidad. Renuncia al trabajo por miedo, ya no sale, esconde la familia, no sabe qué hacer con el dinero del soborno que le entregaron con violencia, a la fuerza, contra su voluntad. Restringe ese derecho fundamental del propio testigo. Entonces el testigo tiene ese derecho. ¿Es compatible este ejercicio sano del testigo con la protección como deber del Estado? Claro que sí. Ahora compárese, es decir, pondérese con ese factor número 5, 6, factor 6, pero de la columna del sujeto asegurable, que dice: abuso del derecho en el ejercicio de la libertad. Si se presentaron, se intentaron o se hace notorio el riesgo, resulta configurante de comportamientos penables, determinador, falso testimonio, artículo 442, soborno de actuación penal, artículo 444A, fraude procesal, artículo 453, amenaza a testigo, artículo 454A, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, artículo 454B del Código Penal. Bien. Miren, aquí la ponderación es muy sencilla. Factor de ponderación 6, columna Estado, protección de víctimas, testigos y de testigos. Factor 6, ponderación, columna testigo, derecho a obrar en su vida incluso ante la justicia libre de presiones, es decir, libre al desarrollo de su personalidad. Factor 6 de ponderación, columna sujeto asegurable. Pues doctores, si Napoleón Bonaparte se dedica a coaccionar, amenazar, presionar, etcétera, a este testigo, pues adivinen qué está él cometiendo: delitos. Sea que los haya ya consumado o que opere a través de actos inequívocos de mero peligro, sea este peligro abstracto concreto. Pues estamos aquí hablando desde el plano procesal también. Entonces, fíjense en esto. Este componente del factor Estado es lícito. Este componente del factor testigo es ¿qué? Lícito. Y estos comportamientos de abuso del derecho son constitutivos eventualmente de conductas punibles.
¿Cuál es el resultado de la ponderación del factor 6? Pues que va el Estado y el testigo sobreponiéndose al sujeto asegurable. Y viene el último factor para explicar la lógica de este paso 1 de la ponderación. Se tiene factor número 7, columna Estado. Dice, obligación de respetar los derechos y garantizar su libre y pleno ejercicio. Aquí no aparece citado, pero se encuentra el fundamento jurídico en la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 1, que es una norma cuyo destinatario no es solamente el Estado miembro, sino, o parte de la convención, sino también todos los sujetos constitucionales vinculados libremente a un sistema jurídico determinado. Entonces, miren, el Estado que debe hacer, garantíceme los derechos en términos de un libre y pleno ejercicio. Entonces aquí el derecho de acceso a la verdad, a la justicia, que debe garantizarle este Estado a la víctima, pero aquí al testigo para que vaya al proceso y cuente la verdad. Este factor 7, base de la ponderación. Ponderemos. Entonces, viene el punto 7 o factor 7 de ponderación correspondiente a la columna testigo, que dice: Derecho a la libertad. Nadie puede ser molestado en su persona o familia. Artículo 28 de la norma fundamental. Ustedes dirán, pero si es que el artículo 28 tiene solo que ver con la libertad de un procesado. No, tengan la bondad, colegas, uno de los dos, y lee completo el artículo 28 de la Constitución Política. Artículo 28. Derecho a la libertad. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial. Está bien hasta ahí, doctor Nelson. Leonardo, vuelva e inicie el 28 para que ustedes tengan en cuenta el énfasis que se requiere aquí para efectos de lograr la ponderación que se está haciendo. Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia. Hasta ahí, eso es lo que interesa. Entonces miren, ¿qué es lo que hace Napoleón Bonaparte, sujeto asegurable, sujeto penable, cuando se pone a comportarse antiprocesalmente contra este testigo? Pues lo está molestando en su libertad, lo está coaccionando, está realizando constreñimientos inconstitucionales. Eso vulnera la libertad del artículo 28. ¿Cómo es que dice? Todo ser humano es libre, estoy parafraseando. Toda persona es libre. Hasta ahí. Y luego dice, perdón, si Napoleón comienza a fastidiar a este testigo, está desconociendo este mandato constitucional. Dice, nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión hasta ahí, o arresto. Fíjense, nadie debe ser molestado. Pues imagínense esa presión, esa coacción, ese soborno a las malas. En todo caso, ejercicios de violencia contra este testigo, pues desconoce eso. Tiene derecho ese testigo entonces a su plena libertad en los términos indicados en el artículo 28 de la Constitución Política. Entonces, el Estado, obligación de respetar derechos y garantías, no solo del procesado, también de este señor que se llama testigo, que tiene derecho a la libertad. ¿Son compatibles el factor 7 de ponderación de Estado y testigo? Sí. Ahora defínase si el factor de ponderación 7 del sujeto asegurable es o no compatible a los anteriores. Dice el factor 7 de ponderación:
Abuso del derecho en el ejercicio de la libertad. Desconoce el artículo 4 e inciso 2 de la norma fundamental. Es deber de los nacionales acatar la Constitución y las leyes y respetar y obedecer a las autoridades. Fíjense, doctores, colegas, que el sujeto asegurable, recuerden que está abusando del ejercicio de los derechos, de sus derechos procesales. Él no tiene por qué estar obstruyendo el proceso ni esta prueba que es importante para la definición de la verdad, de la justicia y la reparación. Entonces, si se porta de esa manera, está abusando de su derecho, como se acaba de leer, y desconoce el artículo 4, inciso 2 de la Constitución, que justo dice lo que el doctor Guía Lara acabó de decir. Entonces tenemos un factor 7 constitucional y además lícito, un factor 7 de testigo constitucional y lícito, y uno contrario a esa licitud. Ponderación del factor 7, resultado, que el Estado testigo prevalece sobre el sujeto asegurado. Ustedes pueden, aquí se termina la ponderación del paso 1, ustedes pueden tomar de estos 7 elementos 2, es suficiente con 2, si quiere 1, 1, si necesita los 7, pues los utilizará. Si quiere agregar otros más, hágalo, no lo dude. Si se trata de un caso de mayor espesura frente a la decisión de la imposición o no de una medida de aseguramiento. Hasta aquí se termina el paso número 1. ¿Cuál es la conclusión del paso número 1? Que el Estado testigo va primando sobre el extremo sujeto asegurable. Punto.